Muy buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos una vez más, nuestro compromiso de cada día lunes. No tenemos un compromiso con las mamás, con los tíos, con las abuelas, con todos aquellos que aman a los niños y que tienen alguna responsabilidad sobre ellos. Y porque nosotros hemos tenido una carga sobre los pequeños. Creo que en este tiempo, mientras he estado entregando los temas, y siento que quizás me sentí quizás un poquito así como forzada, como que Lidia me empujó, como que Lidia me obligó a que yo me pudiera dedicar a ella un día estuvo conmigo, me visitó, estuvimos en mi oficina y me habló del sentir. Y, y le dije, bueno, lo haremos más adelante, pero la verdad es que eh, yo creo que uno tiene un montón de cargas en el Señor que no le da el espacio a lo que Dios está a veces diciéndonos y tiene que usar ahí esos medios. Y doy gracias a Dios por la vida de Lidia, y quiero decir porque esto yo sé que sale primero del corazón de Lidia, pero sé que del corazón de Dios, y que ella se acercó, puso en mí esto, y le dije, lo vamos a hacer, y cuando a medida que estaba entregando los temas, quiero ser sincera con cada uno, ha sido para mí, Dios ha sido como que me ha estado impregnando, he empezado a sentir en mi corazón una carga muy grande por los niños, me ha puesto un sentir muy fuerte para trabajar con ellos. Estoy ahora preparando, y para muchos saben que vamos a tener unos talleres de preparación con una pastora que viene de afuera. Tengo todo un proyecto que va más allá de todo lo que se hacía antes para trabajar con los niños, y creo que eso ha sido, le voy a decir de dónde viene esto, y creo que la responsabilidad es cada tema que hemos estado entregando, cada palabra que ha sido entregada, ya sea por mi hermana Lidia, por mi hermana Yarusa, que también después se complementó, y también ella trabaja con los niños allá en Gualañé. Entonces esto se volvió algo que realmente creo que nos estamos entregando un tema como una rutina de día domingo. Siento que estamos entregando un sentir de Dios, y cada vez que nos paramos acá, cada vez que estamos compartiendo, sentimos cómo Dios fluye en nuestros corazones, la preocupación, y sentimos esa carga. Yo creo que aún Lidia ahora es más fuerte que antes, lo mismo que ella entregaba, ¿cierto? Porque estamos en esto, estamos viendo esto. Así que primero agradecer al Señor por, por esto, por este tiempo, y somos las primeras bendecidas al sentir, al ver el corazón de Dios preocupado por los niños, preocupado de la formación, preocupado de algo que a lo mejor nosotros le tomábamos en cuenta cuando los niños ya tenían, no sé, 12, 13 años, los queríamos empezar a insertar dentro de la iglesia, con los adolescentes, los jóvenes, y ya los niños venían marcados, y no tratamos eso antes. Entonces creo que Dios nos está enseñando y está preparando una generación diferente, padres, abuelas, tíos, que tengamos conciencia del valor y la importancia que tiene un niño a primera edad. Por eso es que nuestro taller es dejar los niños venir a mí, y empecé a ver la profundidad de lo que significa para el Señor, no solamente en ese momento que pasaba con los niños, sino la importancia que Dios tiene con los niños. Entonces, hoy día damos inicio, vamos a comenzar este tema. Me dijeron que le correspondía trabajar a mi hermana, me parece, ¿es Lidia o Yarusa? ¿Quién de ustedes? Díganme, ¿quién le toca? ¿Es Lidia? A mí, yo parto. Entonces, vamos a dejar acá, vamos a dejar a mi hermana Lidia que nos salude, y después Yarusa nos saluda y va a estar compartiéndonos lo siguiente del tema. Mi hermana Lidia, Dios te bendiga. Amén. Saludarles, hermanos. Agradecer al Señor que es fiel, un capítulo más. Quizás nosotros teníamos, cuando iniciamos una planificación, una idea de
de programas, les puedo decir que ya estamos muy pasados y estamos muy lejos, recién estamos los 4 a 6 años. Así que Dios nos sorprende cada semana y hablamos, bueno, antes de empezar con la Yeru y ya Dios nos permite proyectar y ir viendo las siguientes edades y realmente es Dios quien lo ha ido haciendo, es el Señor quien va preparando cada tema, quien va preparando y sé que también está preparando los corazones de quienes los están recibiendo y está preparando y para mí de verdad cada tema es esperanza, es ver que Dios algo está haciendo y va a haber fruto y que va a ser grande lo que Dios tiene preparado para esta quizás última generación que a lo mejor va a pisar la Amén. tierra, pero que Dios Amén. está preparando los mejores guerreros para este último tiempo. Gloria Así a que Dios. Sí. tratamos de hacer, aunque sea una gotita ahí, una pequeña semilla, pero Dios hará grandes cosas y solo somos aquí vasos de barro sin ninguna gloria. Así que hay que Amén. el Gloria a Señor Dios. pase adelante hoy día. Mi hermana Yeru, Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios por lo que ahí decía nuestra hermana Lidia, nuestra pastora. Mientras la pastora empezaba, yo recordaba una frase que escuché hace muchos años y ella lo mencionó también en lo que dijo en las palabras iniciales. Un día escuché de alguien que siempre se dice que los niños son el futuro del país, son el futuro. Y esa persona dijo, los niños no son el futuro, los niños son el presente. Y yo me sorprendí mucho de ello, porque como decía la pastora, muchas veces miramos a los niños cuando ya son grandes, cuando ya están más crecidos, pero olvidamos que ellos no son un futuro. Ellos están ahora necesitando ser formados, necesitando palabra, necesitando ser cuidados, ser guardados, porque son propósitos gloriosos. Como decía mi hermana Lidia, probablemente esta sea la última generación de esta tierra, probablemente ya no hayan más generaciones como esta. Y es necesario que Dios ponga esta carga, que Dios nos impregne de esto. Sé que no, Dios no hace nada por casualidad, sé que Dios siempre tiene un propósito con todo lo que Él hace y sé que si Dios nos ha traído hasta aquí es porque realmente Él necesita que como iglesia, como padres, como abuelas, como personas que estamos cerca de los niños podamos mirarlos a ellos y entender que son un tesoro en el que vale la pena invertir desde ya. No importa si tienen 2, si tienen 3, si tienen 7, pero hay que invertir en ellos porque ellos son el presente. Amén. Son poderosos en las manos del Señor. Así Aleluya. que diciendo esto y siendo muy tocada por el Señor, siento que Dios nos ha puesto una carga fuerte. Sé que Dios nos está llevando a algo mayor con los niños. Sé que no se puede seguir trabajando quizás como se ha estado haciendo porque los tiempos están más difíciles, sobre todo para ellos. Así que el Señor nos ayude a poder entregar esto, a poder ser vasos y canales que puedan llegar hasta sus hogares. Amén. Em, la diapositiva última que veíamos eran las necesidades de la etapa de los 4 a 6 años, recordarles que estamos ahí en esa etapa aún. Vimos cada una de las necesidades, ¿cierto? La principal, amor, el ser constantes, el tener reglas, límites, el mantenerlas, el tener reglas acordes, ¿cierto? Y dar a su tiempo, ¿cierto? La disciplina también es necesaria en este tiempo. La sociabilización y junto con ella también vamos a ver algo que ocurre, que ya nosotros lo empezamos a hablar desde la etapa pasada, que son en sí como las pataletas, ¿cierto? Es algo que quizás ahí mi hermana Lidia ha escuchado mucho, porque es uno de los temas que se tratan, ¿cierto? Y que están ahí muy preocupados, tanto en la salud como en distintas áreas que se trabaja con niños. ¿Por qué? Porque cada vez yo recuerdo cuando he ido, ¿qué hacer frente a las pataletas? Vamos a hacerles un curso a los papás, vamos a hacer esto. Em, Sin embargo, yo me he dado cuenta que hay distintas formas para salir o para manejar una pataleta, ¿cierto? Es distinta una pataleta, una rabieta, llámelo ahí como usted quiera, de un niño a esta edad que de un niño en la etapa anterior, ¿cierto? El niño en la etapa anterior probablemente lloraba más, era una pataleta mucho más física, ¿cierto? A lo mejor hay niños que nosotros de repente vemos que se tiran al suelo, lloran,
Es muy típico verlo de repente en lugares como en los supermercados, en las tiendas, cuando no consiguen algo, cuando quieren llevarse algún juguete y los papás les dicen que no. Pero en esta etapa ya ellos empiezan a hablar un poco más, ¿cierto? Nosotros hablábamos de lo que eran las negociaciones, entonces también ellos de cierta manera ya empiezan a hablar un poco más y empiezan a pedir respuestas acerca de esto. O también muchas veces empiezan a pedir aquellas cosas y buscan la forma de terminar con ese de sentirse mal que trae la pataleta. Y aquí yo ponía amar o malcriar, ¿cierto? Que son contrarias, para que usted ahí lo sepa, que cuando nosotros malcriamos no estamos amando, porque realmente muchas veces, y yo lo vi también en casos cercanos, ¿cierto? De familiares, es fácil terminar con una pataleta, ¿cierto? Cuando el niño me pide, no, yo quiero un dulce, y yo le doy el dulce, automáticamente la pataleta, ¿cierto? Desaparece, el niño deja de llorar, se va contento, ¿cierto? Y yo me ahorro de repente el mal rato, quizás el estar en un espacio público y tener vergüenza de que todos me están mirando de repente con cara como de control ese niño. Y eso es algo que nosotros también tenemos que ver y que ocurre, y también tenemos que ver con nosotros qué nos pasa adentro cuando estamos en situaciones así. Si logramos mantener la calma, ser templados y ver qué hacemos frente a esto. Eh, una de las cosas es que no podemos ceder ante esto. Eso se lo digo. Una vez que uno cede, ya empieza un camino en el que cuesta mucho volver atrás. Una vez que yo cedo ante una pataleta o una demanda de un niño, él empieza a entender que esta es la forma de solucionar el conflicto. Que si yo le digo que no, él si llora va a obtener lo que quiere. Y de a poco le estoy enseñando a manipular con las emociones. Entonces es importante que yo también vaya comprendiendo y vaya entendiendo qué es lo que está pasando con el niño. Y eso también, esto se refuerza en esta etapa porque es algo que él ya debería estar viendo en la etapa anterior. Entonces yo debo, de antes de pasar esta etapa, yo ya debo dejarle esto claro. Si el niño antes a mí me ha pedido algo, si el niño antes ha buscado conseguir lo que sea, de repente él pide cosas que no se pueden hacer en el momento y uno debe decir que no. El niño debe aprender la palabra no. Esa es otra cosa que la psicología actual, yo le voy a contar, ha buscado sacar. Que a los niños no hay que decirles que no, hay que intentar decírselos de otra forma. Hay que intentar decirle cómo cambiarle el foco. Y es importante que ellos aprendan que existe una palabra que es no. Y yo recuerdo esto hace muchos años y le doy gracias a Dios porque Dios va preparando. Sí, mi amor. Yo le doy muchas gracias a Dios porque Él va preparando antes de tiempo, como decía el día viernes, que Dios habla a tiempo, fuera de tiempo. Y recuerdo que la pastora hace muchos años, una hermana que ya tenía hijos, le preguntaba, yo todavía no estaba ni casada, le preguntaba a pastores que yo le estoy intentando enseñar a mi hija sin usar el no. Y recuerdo lo que enseñó esa vez la pastora, y le estoy hablando de unos 7 años atrás, y ella le dijo que Dios al pueblo le había enseñado el no. Po. Cuando le entregó las leyes a Moisés, le entregó una serie de mandatos con el no. No le dijo puede que quizás en algún momento, no les dijo de esa forma, les dijo no, no matarás, no adulterarás, no harás esto y no. Y el pueblo tenía que entender esto. Si nosotros lo pensamos, era un pueblo que recién estaba saliendo de la esclavitud, recién se estaba volviendo a formar. Y yo siempre lo comparo a lo que son mucho los niños, ¿cierto? Entonces es necesario que también nosotros tengamos claro eso, de que no le vamos a generar un daño si le decimos que no. Puede que el no venga acompañado de algo más, puede que le digamos no ahora, no en este momento, no porque tenemos que hacer esto. No porque este no es tiempo para quizás estar jugando afuera porque está lloviendo. No, este no es tiempo de comer quizás esta golosina o este dulce porque vamos a almorzar. Entonces también ir dándole una respuesta del por qué no lo puede hacer, ¿ya? Y evitar, como yo le digo, el malcriar. El malcriar de llegar y buscar también que se solucione luego el conflicto. Ya que el niño se quede callado, le pongo la tele. Ya que el niño se quede callado, le doy el dulce. Ya, si no importa, si no quiere comer, ya, le doy lo que él quiere. Porque esto nos va a generar ese problema después de que él aprende que esa es la forma de resolver el conflicto.
Y después cuando ya esté un poco más grande y ya no sea quizás un dulce, sino que él quiera salir con sus amigos en unas etapas más adelante, él va a aprender que puede manipular la situación llorando, quizás intentando negociar de mala forma. Entonces todo parte desde la base de ahora. Así que cuando nosotros le decimos que no, cuando buscamos disciplinarlo, estamos amando, estamos enseñándole, y sé que eso, si en esta etapa somos lo suficientemente firmes en el Señor y fuertes en el Señor, sé que, como lo hemos dicho anteriormente, la etapa siguiente no va a costar tanto en esta área. Amén. Puedo aportar un poquito en lo que tú estás diciendo. Qué importante es esto, porque esto va a quedar marcado en la vida de una persona, que hay cosas que a veces se pueden dar y otras que no se van a dar. Sobre todo mucha gente que fue formada sin el no, ¿cierto? Que de alguna manera conseguía las cosas con rabieta, cuando se convierte a hacer lo mismo con Dios. Yo conozco mucha gente que le hace rabietas a Dios, o sea, estoy hablando adultos. No, si Dios no me da esto, Dios, si no, yo dejo de venir a la iglesia, si no, yo me voy a enojar. La gente dice no, porque Dios no me da, no esperan un no de Dios. O sea, ellos esperan que Dios le diga siempre que sí, y a veces Dios te puede decir no, y a veces Dios lo que quiere es enseñarnos un no y un sí. Entonces, pero la gente no acepta un no. ¿Y es por qué? Porque de pequeño, y siempre fueron formados en que conseguían lo que querían, como sea, ¿ya? Si le decían que no al papá, fueron creciendo. Cuando tú no le haces desde ahora la rabieta y le dices a tu hijo, no te voy a dar esto, el niño, en último caso, sí va a tener que sacar escondido, va a sacar escondido, va a conseguir por otro lado, pero él va a lograr lo que él quiere, aunque tú no se lo quieras dar. O sea, si hay un papá que después dice, no te voy a dar dinero para esto, el chico va a buscar de cualquier manera y va a lograr lo que él quiere, ¿ya? Entonces, al final, lo que estamos formando, estamos haciendo una estructura, una formación, una mentalidad en que él va a, como sea, a costa de lo que sea. Si quiere, por ejemplo, va creciendo, después quiere tener un vehículo, después quiere tener una casa, quiere tener algo. Si le dijeron que no en el banco, va a ver de dónde otro lado. Si le dijeron que no en un lugar, va a buscar por otro lado y va a conseguir el dinero como sea, pero no viene de parte de Dios. O sea, él quiere lograr como sea lo que él quiere tener. Así puede empezar a obtener o un celular de un chico ya que tenga 12, 13 años, quiere que, porque los demás tienen y porque no tengo yo uno. O sea, siempre, si yo voy con esto, el chico, tú le dices no y el chico no va a aceptar el no. El niño ya, ese no lo toma como una opción, siempre tiene que ser un sí. O sea, una rabieta que no es tratada y no, el niño no aprende que hay cosas que no, y él va a tener que aprender a superarla, no a frustrarse, porque hay niños que le dicen el no y viene una frustración y los papás poco menos que a ver qué está pasando, tratan de ver que no llore tanto y el niño sabe que de todas maneras está logrando la atención y está manejando todo esto porque él quiere tener algo. Entonces, es muy importante lo que dices tú, es que el niño, esta base, lo primero que le estás marcando es que el niño aprenda en que toda su vida hay cosas que no van a resultar. Hay chicos que si no, una chica le dijo que no, se frustran porque quieren que les diga que sí nomás. Pues yo le digo, puede que te diga que no, y si te digo que no, es no nomás. Pues. No, es que a lo mejor igual, es que puede ser de Dios. Hay gente que inclusive me dice que yo creo que es de Dios, y si es de Dios, pero si te dijo que no, ella te dijo que no, si es de Dios te diría que sí. No, pero es que a lo mejor, no quieren aceptar un no. Entonces, es algo que uno se da cuenta que es una formación desde atrás, y que ahí ya después quieren manejar a Dios, y quieren manipular a Dios, y ya uno dice, esto ya se vuelve más peligroso. Pero creo que ahí está la clave. Mucha gente que se frustra, se enoja con Dios, se enoja con no sé, con un hermano porque le dice, hermano, ¿usted puede ayudarme a esto? Y el hermano le dice, no, hermano, no puedo. Y el hermano se enoja. Yo le digo, siempre que vaya, tienes que ir siempre con esta mentalidad. Te pueden decir sí o te pueden decir no. Si te dicen no, es tan bien como si te dijeran sí. Deberías quedar diciendo, bueno, no puede.
No, pero ¿por qué? Si podía haberlo hecho, como yo siempre lo hago. ¿Por qué? Eso no. Es muy difícil. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta, y por eso debe trabajarse desde pequeño, es el no. ¿Mm? Antes de que siga, hija, quiero saludar aquí a la hermana Carolina, que nos saluda, mi hermana Maca, mi hermana Ana Rojas, ellas nos saludan, mi hermana Carla está conectada con nosotros, y mi hermana Jovina. Una bendición grande para cada una de ellas, un saludo, para que sepan que nos dan la fuerza de saber que están ahí y nos puedan también aportar en lo que ellas puedan. Mi hermana Yerusa, como decías tú, Dios déjanos en la Biblia para que nosotros ya seamos formados como niños, en que hay cosas que no vamos a tener y quizás nunca las lleguemos a tener. Hay cosas que Dios va a decir que no, y por más que nosotros le queramos dar vuelta a lo que sea, tú tienes poder para hacerlo, sí, pero no te lo voy a dar. Y simplemente es un no. Y tenemos que aprender que el no es tan importante y es tan aceptable como el sí. ¿Cierto? Sí, quería agregar algo chiquitito, que ahora que la pastora dice como, no, y aunque pueda, no te lo voy a dar. Otra cosa que a veces es como algo, algo nada que ver, o sea, tiene que ver, pero no tanto quizás, es que pensaba muchas veces nosotros les decimos que no a los niños, por ejemplo, por decir que no te lo voy a comprar ahora porque te lo voy a comprar después cuando haya plata. Y eso también hay que tener cuidado con eso, porque también le da al niño el pensamiento de que las cosas se pueden obtener después, pero con dinero. O sea que depende del dinero para lograr algunas cosas y eso se les queda tan grabado a ellos que después ellos empiezan no a pedir el juguete, sino que empiezan a pedir plata. Y ahí también, ¿por qué? Porque siento que va ligado un poco a las pataletas, porque hay muchas cosas que los niños quieren y a veces son juguetes, dulces, comida, son cosas que hay que comprar. Entonces siento que también Dios nos ayude a saber lo que sale de nuestra boca, porque de repente son detalles que nosotros no nos damos cuenta de que si nosotros le decimos, no, después cuando haya plata, eso a él le queda grabado y él entiende de que para conseguir algo después necesita el dinero. Entonces después vemos a niños que empiezan a buscar dinero, a pedir dinero, niños que después, incluso si quieren lograr algo y les dicen que no, van a intentar conseguir dinero, van a buscar ver eso. Entonces también Dios nos ayude a poder ver esto de que no es la mejor manera de salir diciéndole, claro, le voy a decir que no, pero le voy a usar el pretexto de que no hay dinero, por ejemplo. Cuando en realidad nosotros sabemos que no obtenemos las cosas por el dinero, sino que las da cuando Dios quiere darla. Entonces yo le puedo decir, hijo, ahora no es tiempo, Dios va a ver el momento, si es que te lo llega a dar, pero yo no puedo depender del dinero o de otra cosa. Entonces que Dios también nos ayude ahí, que esa no sea una salida para evitar la rabieta o la pataleta o el no cumplir algo que el niño quiere. Así que, dicho eso, ahí mi hermana Lidia le corresponde la siguiente diapositiva. Amén. Y acotar una última cosa, y en esto es súper importante, y bueno, también lo hemos dicho antes, acá es muy importante los acuerdos que hayan dentro de la familia. ¿Por qué voy a esto? Porque nos toca mucho ver que, y casi siempre acá la que juega mala es la mamá. La mamá dice no, la mamá marca los límites, pero el papá luego se lo da o lo consigue a través de los abuelos, a través de los tíos, y pasa mucho esto, sobre todo como en familias ampliadas donde viven todos juntos, o no sé, donde están muy cerca uno del otro, y el niño tiene contacto con muchas personas. O sea, a mí me ha tocado, a veces recuerdo un caso muy, muy particular donde, mira, la mamá me dijo, o sea, lo he tratado de explicar en la casa todo lo que usted me ha enseñado, pero no me ha funcionado. Me dijo, ¿puedo traerlos a todos? Y literalmente los llevó a todos a la sala. O sea, la sala ya la tenía llena, entre que el tío, la abuelita, el papá, los hermanos. Buena Todas. estrategia. Pero claro, la idea no es tener que llegar como en este caso que fue que tuvimos que llevarlos literalmente a todos y explicárselo. Y claro, en una semana el cambio fue, pero total, porque todos estaban en el mismo plan.
exactamente en un acuerdo. Y ahí lo importante del poder del acuerdo y de los límites que hayan dentro de la familia. Si la familia es solo mamá, papá y el niño, o sea, hay hermanos, pero que todos vayamos y rememos en la misma línea, porque si el niño, claro, hablamos quizás de una manipulación, a mí no me gusta tanto hablar de en sí de la palabra manipulación, porque está partiendo de algo que está pasando con los adultos. No partió solamente del niño que aprendió que puedo ir donde el papá y que el papá sí me lo va a dar, sino que fue porque vi que eso funcionó y que la siguiente vez mi mamá me dijo que no, pero mi papá me dijo que sí, entonces voy aprendiendo que voy donde mi papá o que voy donde mi abuelita. Entonces, súper importante acá llegar a acuerdos, o sea, la palabra para nosotros es clara y no hay una Biblia para un tipo de persona y una Biblia para otro tipo de persona. Dios nos tiene una Biblia, una regla y corre para todos, grandes, chicos, mujeres, hombres. Dios no hace la diferencia en eso y en la casa llegar a eso, o sea, cada acuerdo y cada decisión que no traspasemos al otro, que no lo pasemos a llevar, que no lo desautoricemos, sino que estemos en la misma línea, o sea, estamos enseñando en la misma palabra, y el niño va a ir viendo eso y lo va a ir aplicando en todos los sentidos, o sea, puede ser un no, como dice el ayer, o algo que le estaba pidiendo en el negocio, pero el día de mañana puede ser el no a algún principio bíblico que esté tratando de transgredir, y así va a ir creciendo a medida que nuestro niño va a ir aumentando, va a ser después un joven, un adulto, como dice la pastora, o sea, aún en adultos vemos los resultados de estas conductas que ahora que son chiquititos podemos irlas trabajando y podemos irlas enseñando, y para él después va a ser natural entender un sí, entender un no, es parte normal. Mira, quisiera ahí aportar algo, ahí como tú estás diciendo, me surgieron algunas cosas. La Biblia está hecha como en blanco y negro, o sea, hay sí o no, es maldición o bendición, o eres frío o eres caliente, ¿cierto? Eres conmigo, eres contra mí, no existe un término medio para que nosotros también a los hijos, muchas veces cometemos el error de enseñarle como eso que dices, quizá, a lo mejor, más adelante, eso lo que está mal y va a estar mal siempre. Entonces los niños tienen que aprender cosas que son, cierto, permanentes, para que a veces nosotros decimos, no, todavía no, quizás mañana, a lo mejor. Entonces los niños no crecen con eso, ya con una mentalidad, y es más fácil para ellos después aprender los principios de Dios y obedecer a Dios. Si a un niño nosotros no lo enseñamos bien, al niño le va a costar mucho obedecer a Dios, le va a costar mucho ya entender la Biblia y someterse a ella, porque la Biblia está hecha así. No es para el gusto del hombre, está para evitar el pecado que está en el hombre. Y aquí, como dice mi hermana, sí, se puede, el chico se puede convertir en un chico que puede empezar a manejar y a manipular a los padres. La manipulación es un espíritu que nosotros mismos se lo permitimos cuando empezamos a dejar que los niños empiecen a manejar esto y le damos a ellos el control. Por eso es que cuando Lidia, o sea, cuando Jerusa habla de la rabieta, yo pensé inmediato, aquí está viéndose mando de autoridad. Aquí el niño, hay que marcarle la autoridad, hay que marcarle quién tiene el mando, quién es el que da las órdenes, y quién le puede decir sí o no, y se acabó. O sea, el niño tiene que aprender eso, que su padre, su madre es la autoridad, y que ella es la que si le dice que no, por más que él le diga, ella dijo que no, y quien manda es la mamá. Y eso, la rabieta es quién manda, es como un gallito, que yo le decía a mi hermana, a Pamela, y le decía, aquí tu hija te está haciendo un gallito, si tú cedes, ella después te va a ganar el gallito siempre, como decía mi hermana Jerusa, el ceder, le estoy entregando la autoridad, y esto no es un asunto de niños, y que no, que niño, tiene que ver con un asunto de pecado, tiene que ver con el pecado intrínseco que viene en los niños, que todos nacemos con ese pecado. Entonces tiene que ver con el deseo innato del ser humano de querer mandarse solo, porque eso fue desde el huerto del Edén. Eso viene del Edén. Entonces, si lo miramos desde un punto muy espiritual, nos damos cuenta que no es un asunto que se maneja solamente, ¿cierto?, por hábitos, por una conducta. Esto hay que tratar el pecado. O sea, la mamá tiene que saber que si está cediendo,
le está dando fuerza al pecado de su hijo y le está dando autoridad para que el enemigo tome dominio sobre él, porque el pecado hace esclavo. Entonces, si yo al niño lo veo con una rabieta y yo me doy cuenta que el niño me quiere manejar, la rabieta justamente es una manera de manejar, de poder decir, dame el control. O sea, y ahí es un poder que el diablo está ejerciendo sobre el pecado del niño para que doblegar al papá y decirle, yo te voy a mandar. O sea, con el llanto, con la rabieta, tú me vas a tener que hacer caso. Entonces yo quiero tomar el mando. Y ese es un momento en que la madre tiene que ser fuerte y que a veces puede que nos digan que es mala, porque a veces hay que dejarlo, hay que decirle que no y decirle no, pero ya te lo paso un ratito o más ratito te lo pasa. Si te quedas callado te lo paso, tampoco puede ser así. Si le dijo que no es porque está mal. Y va a estar mal siempre, no por un ratito. O sea, si le dijo no te puedo pasar el celular, el niño empezó después a decirlo ya. Si te portas bien te lo voy a pasar media hora. No está bien. Ah, no, pero estoy mostrando autoridad. No, lo que estás haciendo es que vas a caer en el juego de él. Está mal que el niño tenga un celular en sus manos, le hace mal tenerlo, y tú tienes que ver cuándo se lo va a pasar y cuándo no. El niño no te puede decir, cierto, que tienes que pasárselo, y tú tienes que ver cómo manejas y negocias, pero por el pecado. Cuando uno tiene que negociar con los niños, no es para ceder hacia el mal, y eso hay que tener mucha fuerza. Otra cosa más que como estaba hablando Lidia, que es importante, dice que tuvo que llevar a toda una familia para que pudiera hablar. Pero ¿qué pasa, Lidia, cuando estamos viendo acá una abuela que se da cuenta que están formando mal a sus hijos, o sea, a sus nietos? Se da cuenta que o la nuera o el hijo están cayendo en alguna cosa y se da cuenta en las características de sus nietos que ya están manejándolo. ¿Ya? Puede que la hija o el hijo no sea muy creyente o sea creyente, pero no se está dando cuenta que ya el bebé, porque tú no te das cuenta cuando un bebé, de muy bebé ya empieza a manejarte, ¿ya? Yo les cuento que Valesca cuando llegó con su niño recién nacido a la casa, en los primeros días los niños ya empiezan a trabajar muy fuerte con esto, por eso hay un poder muy fuerte que nosotros tenemos que manejarlo y entenderlo espiritualmente. No solamente tratarlo de una manera humana, psicológica a los niños, tenemos que entender contra qué estamos. Estamos contra el pecado que está en los niños y estamos tratando de frenarles el pecado y no darle más espacio para que los niños puedan, ¿cierto?, en esa disciplina sea más fácil de que tú le das más lugar al pecado, más fuerza se hace y se pondrán más malos. Entonces, mientras menos les des espacio a que ellos hagan, es más fácil mantenerlos más ordenados y menos rienda suelta a la maldad que está dentro. Entonces, frenamos la maldad. Esa es la verdad. Y cuando llegó el niño, lloraba mucho en la noche. Y yo vi que las tres primeras noches ellos casi en el día estaban durmiendo, pero así en la mesa, en todos lados, los dos papás. Entonces yo le dije, ¿cómo están durmiendo? No, es que el niño no duerme nada, entonces lo toma uno, lo toma el otro y no podemos. Yo le dije, pero si el niño tiene que dormir en la noche, déjenlo, y yo le tenía en su cunita, déjenlo en la cuna, pónganle su guaterito que esté calentito y ustedes están encerrados. Si el niño llora, déjenlo llorar. No, no puede ser. Déjenlo llorar. El niño va a llorar un rato, el niño se va a dormir. Y después el otro día va a llorar menos, al tercer día va a llorar menos, y después no va a llorar. Pero tiene que tener la fuerza de saber que lo que están haciendo es lo mejor para él. Entonces no fue fácil. Ellos dicen que lo vayan a llorar 20 minutos la primera noche, y sería a lo mejor lo más terrible. Yo soy abuela, y la abuela, déjamelo a mí. Pero yo le dije, si ustedes no hacen bien este trabajo, el niño va a sufrir. Dice que lloraban ellos ahí verlo en la cuna llorar, pero ellos se quedaron ahí y al otro día lloró menos y después, claro, ya a la semana ellos dormían tranquilos, el niño llegaba a la hora que lo acostaban y dormía, y bueno, despertaba, obvio, que mamaba en las noches cada 3 horas, despertaba, mamaba y seguía durmiendo. Entonces, el niño no tuvo ningún problema después de hacerlo dormir en su cuna, siempre en su cuna, después en su cama, y el niño siempre ha dormido bien. Pero cuando tú empiezas a hacer mal el trabajo, después te cuesta mucho romper
ya una estructura que el niño ya empezó a manejar. Entonces, por eso quiero mostrar, a lo mejor de muy temprana edad, aún de los primeros años, tiene que tener cuidado y que el niño debe saber cuál es el lugar, cómo tiene que ser, y las rabietas no les tenemos que dar lugar. Entonces, es impresionante que un bebé, inclusive después Valesca me decía, mamá, jamás hubiese pensado que un bebé iba a querer manejarnos, porque es un bebé, pero la verdad es que los niños, él quería los brazos, y él quería que lo tuviera siempre en los brazos. Él tenía que empezar a acostumbrarse que ya no estaba en la guatita, que tenía que aprender a dormir en su lugar. Entonces, no es como duro, pero a la vez es saludable para los niños. ¿Qué pasa con esa abuela que dice, yo veo que está criando mal? Y yo me doy cuenta que de repente ya los papás empezaron a caer en ese juego. Y ya los niños empiezan a darle lugar cada vez más a la maldad. Y es terrible porque uno ve esos niños que ya empiezan a controlar a sus papás, empiezan a manejar con la rabieta, ya empiezan a tener mal humor, ya empiezan a hacer portazos, empiezan a hacer cosas que uno empieza a decir, esto ya, obvio que se está pasando la medida. Y estamos hablando de niños. ¿Cómo creen ustedes que tendría que hacer una abuela? Primero, orar. Para mí siempre la primera oración, orar. Primera solución. Orar por sabiduría, primero, en cómo hablarle a los papás. Porque si son cristianos, quizás va a ser mucho más fácil llevarlos a través de la palabra. Y la misma palabra nos va enseñando a corregir, a que el padre que ama corrige. Pero si no lo son, se va a necesitar aún mucha más sabiduría para que pueda estar el corazón de estos papás abierto a poder escuchar y recibir consejos y a poder ver también lo que está pasando, porque muchas veces los papás se ciegan un poco a lo que está pasando, pero no por no ver al niño, sino por sentirse ellos atacados en su propio ego. O sea, me estás diciendo que yo lo estoy haciendo mal, me estás atacando a mí como papá. Entonces de repente se cierran a querer escuchar o recibir un consejo, pero desde el propio orgullo y desde el no aceptar un consejo o una ayuda de los demás. Ahora, si es una abuela que está cuidando al niño en los tiempos en que lo tiene en casa, sí, dentro de su casa puede marcarle las normas, establecer qué se hace, qué no se hace acá, y los niños lo van a tener sumamente claro, y lo más probable es que en ese lugar el niño se sienta mucho más seguro. Como hablábamos en programas anteriores con la Yeru, cuando un niño tiene límites claros, él se siente seguro, él sabe lo que puede hacer, que está acompañado, que está bien, que esto está bien hacerlo, pero que si salgo para allá estoy en peligro, que eso me va a hacer mal. Entonces, los mismos límites van creando un niño mucho más sano, un niño mucho más seguro, que sabe que, no sé, no me puedo acercar a la estufa porque me voy a quemar. Y es un límite que todo niño va a entender. No vamos a esperar a que toque la estufa para que se queme. O sea, no sé, acá es lo mismo, no necesitamos llegar como dice la pastora, a que un niño ya esté golpeándose, esté agrediendo a otros, a que llegue a niveles donde ya va a necesitar medicamentos desde el punto de vista humano, porque ya entre los 4 o 6 años ya están llegando los niños a médicos de salud mental a medicarse por agresividad, donde le están pegando a las mamás, a las abuelas, y son casos que se ven todas las semanas, donde después llega el médico a nosotros a preguntarnos qué conocen de la familia. Ah, no, si él pasó de chiquitito por la sala y los papás nunca entendieron. No es culpa del niño, pero termina, claro, formándose esto y aumentando, como dice la pastora, el pecado, la maldad dentro, y va escalando, escalando, escalando. Entonces, aunque sea quizás incómodo en un primer momento, pero necesitamos hablarlo, necesitamos, aunque sea difícil en el momento, pero colocar esa regla, aunque quizás va a llorar, va a patalear mucho, y quizás sí lo necesitamos acompañar en ese momento, explicarle, tienes rabia, estás enojado, pero mi no va a seguir siendo un no, no te puedo dar esto, si quieres te puedo abrazar, puedo quedarme contigo, pero mi no va a seguir siendo un no. Pero pasar el mal momento ahora a generarle un daño que va a ser gigante, tremendo, y que va a ser más adelante cada vez más grande, y que vamos a llegar, o sea, a casos ya gravísimos. O sea, Ahora,
Ahora, Lidia, imagínate, dices tú que después les dan medicamentos y tú sabes que este es un asunto espiritual. O sea, yo creo que estoy hablando con profesionales, pero que entienden y tienen los ojos abiertos. Entonces, es como Lucas, ¿cierto? Que era un médico, pero habla claramente de los milagros, entendiendo que es un asunto que más allá de la ciencia, que es un asunto espiritual. Y Lucas muestra mucho sobre las potestades, los demonios, habla muy bien, Lucas siendo un médico, ¿cierto? Nos deja muy claro que él se le abrió el mundo espiritual y entiende contra qué es lo que realmente el hombre debe combatir, es contra el pecado, ¿cierto? Y ahí es donde entra el pecado, entrarán espíritus, demonios y comenzarán a tomar control de la vida de las personas. Entonces, un niño que de muy temprana edad, si no está siendo tratado, no está siendo bien tratado, decía yo, le abre puertas al pecado, y como dices tú, después llegan los niños a que tengan que tomar medicamentos. Claro, los médicos no entienden eso. Los médicos lo que hacen es adormecerlo, pero los espíritus van a estar dentro. O sea, tú le dejas de dar medicamentos y los niños van a seguir con todo este descontrol. O sea, ya los niños están influenciados, bajo espíritus, que es, los mismos padres permitieron que se le abrieran esas puertas. Por eso es que es importante la autoridad de los padres. Yo cuando veo esto, veo niños que están tomando medicamentos, yo veo padres que no supieron controlar a los niños y que dicen que después vienen, no, es que son niños violentos, son niños así, pero esa violencia no entró cuando estaban bebés, no entraron cuando esa violencia se desató cuando los padres comenzaron a consentir y después se dieron cuenta de que tenían que decirle que no a cosas. Pero empezaron ya, yo siempre le decía, tú le dices que sí y dile que no a la siguiente vez y vas a ver la respuesta de inmediato. Y hoy día le dices que sí, ya hoy día lo va a ocupar. Después le dice al otro día no y va a ver que el niño se va a poner violento. ¿Ya? Y el niño se va a enojar, va a patear. ¿Y por qué? Porque le dijiste que no. O sea, tiene que decirle que sí nomás. Y de ahí ya el niño empieza a tomar control. Y si tú le quitas el control, el niño se va a enojar, se va a levantar contra padres, contra autoridades, no va a respetar nada. Entonces nosotros hoy día tenemos niños violentos. Hoy día la gente en la escuela dice los niños no respetan a nadie. Los niños llegan de 6, 7 años y no los con nadie, llegan al jardín y no los controlan. Y resulta que es porque es justamente lo que estamos hablando. Se les abrió tantas puertas. Y como decía Lidia, una abuela, es como complicado porque la abuela tiene que formarlos, pero no malcriar, decimos nosotros, ¿cierto? Tiene que criar. Un día me dijo inclusive un pastor, dijo, no, pero los abuelos disfrutamos a los nietos porque nosotros los malcriamos, y los papás son los que tienen que criarlos. Y yo le dije, no, pues es que no podremos malcriarlos. O sea, nosotros tenemos que seguir la línea de los padres, si ellos lo están criando, nosotros tenemos que apoyar el trabajo que están haciendo. Es decir, si tu papá no te dan esto, yo te lo doy. Entonces los nietos van a ir donde el abuelo, pero los abuelos están felices porque me van a ver porque yo les permito lo que los papás no se lo permiten. Imagínate que un hijo, un chico, cuando ya tiene como 12 años, dice, me voy de la casa. Un niño de 15 años, me voy de la casa porque tú no me das el gusto, y se va a la casa de los abuelos. Y los abuelos lo reciben, y los abuelos le dicen, pero, o se va, el chico tiene 18 años y dice, ya yo me voy de la casa y me voy a la casa del abuelo. Y el abuelo lo deja que salga, que haga todo lo que quiera porque sabe que de chico siempre lo malcrió. Entonces, el niño se va de la casa porque sabe que en el otro lugar siempre le han permitido lo que los padres le dicen que no. Entonces, es diferente cuando el hijo dice, mi padre me dice que no, mi abuelo me dice que no, no tengo a dónde ir, mejor me porto bien, ¿cierto? Pero si tú le das una opción, ellos van a buscar esa opción. Entonces, por eso es tan importante las abuelas que son creyentes y ven que si tienen sus nietos que ya sus padres no son creyentes, sus hijos no son creyentes, orar, como decía Lidia, y aprovechar todas las instancias que puedan estar para ir marcarles a los niños sobre estos principios, con mucho cuidado, con mucha sutileza, porque no es fácil, la responsabilidad está sobre los padres. Los abuelos no son responsables y Dios tampoco va a demandarle a los abuelos la crianza de los niños, sino sobre los padres. A menos, como dice Lidia, que le tocaron que se lo dejan a los abuelos y los papás le dicen, tengo que ir a trabajar, y se lo dejan. Hoy ahí tienen la buena oportunidad, ¿cierto?, de poder. Había una hermana que le pidieron que le cuidaran el hijo del mundo,
la nuera del mundo, y le dijo si podía ver su hijo por un tiempo. Y ella me dijo, ¿usted cree que será conveniente? Yo le dije, agárrelo, agárrelo. Le dije, Dios que se lo está pasando. Hágalo, le dije, porque es la oportunidad de que usted ahí pueda poner algo sobre su nieto, es su descendencia. Pero nosotros es lo que podemos aportar. Los padres son la responsabilidad, no son los abuelos. Y por eso también que los padres no puedan decir, le voy a decir a tu abuela, sino que ellos sean los que tomen la autoridad, ellos sean los que corrijan, ellos sean los que tengan que decirle lo que tienen que hacer. Y estamos hablando con muchas abuelas que sufren porque sus nietos no son compadres cristianos. Pero queremos decirle, siempre alentarle, si ustedes tienen un corazón y oran por ellos siempre, Dios puede entregarle en cualquier momento a esos niños. Y esos niños les van a escuchar, esos niños les van a recibir, van a ver que tienen algo especial y ellos van a sentir eso especial y van a sentir el cuidado y el amor de Dios a través de su vida. Así que no se desalienten, queremos animarlas igual y queremos animarlas a estar orando y en todo lo que puedan, siempre presenten a esos niños y Dios siempre va a dar en un momento. Yo he visto muchos niños que sus padres son totalmente gentiles, pero como la abuela marcó siempre una fe, marcó siempre una línea, y cuando hablaba con él, le daba un consejo sabio, esos chicos después buscaron a la abuela cuando estaban con problemas. Esos chicos buscaron a la abuela para que los orientara, y esa abuela se volvió un peso importante para ellos. Así que, abuela, no te desanimes, queremos decirte, sigue buscando a Dios, presenta a tus nietos al Señor, y en lo que puedas, inyéctales la fe que ellos necesitan. Amén. Quiero saludar a unos más para que tú sigas, Lidia. Aquí tenemos a mi hermana Andrea Castro, nos saluda mi hermana Verónica Silva. Daniel Vergara dice que importante lo que nos dice nuestra hermana Lidia sobre el acuerdo de los adultos, ya sea con la alimentación, con la corrección, la educación de nuestros niños, ¿cierto? Ya que con el acuerdo el niño entenderá que debe ser una sola línea, y eso es súper importante. Ahora, si hay papás que saben que llevan a donde la abuela y la abuela no está ni ahí con lo que ellos le digan, no lo lleves tan seguido, si es así de fácil, hasta que el niño ya esté más grande y sepa que aunque le diga a la abuela que sí, los papás dijeron que no y lo entienda, pero no lo lleves, porque hay papás que dicen, pero es que igual que lo llevo para allá, y ella le deja ver, por ejemplo, películas de Disney, películas de brujos, películas de esto, y yo acá le digo que no en la casa, pero cuando está con la abuela tengo que dejar que lo haga. No tiene que dejarlo de hacerlo nunca. Esto está malo, y no porque está con la abuela es bueno, es siempre malo. Te va a hacer mal y ella tiene que decirle, no, abuela, si viene acá, si mi hija viene para acá, esto es lo que ve, aunque la abuela diga, pero quiere exagerar, no importa, yo estoy formándolo, ¿cierto? Entonces es importante también esto. Marta Roja, buenos días mis hermanas, dice que bueno que se toquen estos temas de los celulares, una gran verdad, que es una herramienta que corrompe a los pequeños. Mi hermana Jacqueline, un saludo, mi hermana Elcira Berríos también. Mi hermana Lidia, continuamos. Amén. Vamos ahora con una etapa súper importante que comienza ya entre los 4 y los 6 años. En algunos niños empieza antes, cuando comienzan ya a ir a guardería. Ay, pasamos sí o sí a una escolarización donde ya es un sistema mucho más formal. Ya en el jardín, en la guardería, es un tiempo de mucho más juego, donde tienen quizás sus espacios de siesta, donde la sala y juguetes, súper agradables, muy rico el ambiente de una guardería, pero ya pasamos a un sistema mucho más formal, donde tenemos nuestra sillita, donde tenemos que estar sentados, tenemos que permanecer cierta cantidad de minutos dentro de la sala, hay horarios de recreo, solo en esos horarios puedo salir al baño, y hay muchas reglas que cambian respecto a lo que era la guardería, lo que era el jardín. Entonces, para muchos niños es un gran cambio, especialmente a los que nunca habían ido antes o nunca habían estado escolarizados, el entrar a este sistema, y para otros niños que vienen desde el jardín o guardería también es difícil
pasar a este sistema mucho más estructurado. Muchas veces las mamás me dicen, uy, le ha costado mucho acostumbrarse, no le gusta, se aburre, le cuesta estar sentado, sobre todo pensando que en este tiempo muchos niños vienen de pandemia, de haber estado en casa, y que pasaron de repente de la nada a una sala de clase donde están con muchos compañeros, donde ya hay un sistema nuevo de socialización y donde además aparece una nueva figura importante, que es la del profesor. Antes eran solamente los papás y esa era la figura de autoridad, pero ahora nuestra figura de autoridad durante muchas horas del día, y quizás gran parte del día, es el profesor, porque claro, hay niños que tienen quizás jornada completa, después llegan a la casa y después duermen. Entonces es súper importante y acá, bueno, gracias a Dios tenemos ahí muchos niños que están cubiertos ahí en la iglesia y en Más que Vencedores, pero súper importante es saber qué es lo que están recibiendo los niños durante todas estas horas desde esta persona, desde esta figura significativa, que es quien está poniendo las reglas ahora, que es quien va a colocar la disciplina, las normas, los horarios dentro de esta sala de clase. Ya los compañeros comienzan a hacer su nuevo círculo, ya no solamente son los hermanitos o los que ya estaban en jardín tenían su grupito de amigos, pero acá crece mucho más la cantidad de compañeros y también comienza a ser mucho más un reto la parte social, ya no es solamente estar dentro de la sala de clases, sino que también en el recreo, cómo voy a socializar, qué grupos voy a armar, a qué van a jugar, qué es lo que están conversando, qué están viendo y qué están escuchando los demás compañeros y qué tipo son las conversaciones que hay en los pasillos. Se vuelve un momento quizás de mucho riesgo desde el punto de vista espiritual a lo que ya están receptivos y a lo que comienzan a recibir y es un momento en que es súper importante cómo lo hemos marcado, porque quizás todavía son chiquititos, 4 o 6 años, pero él ya va a saber que si mis compañeros están haciendo algo malo, yo no lo voy a hacer aunque esté en el colegio, aunque no estén mis papás mirándome. Entonces ya aquí es importante cuánto los hemos marcado. Ya, y como es acá, hay que estar atentos a los cambios que se producen. Para algunos niños es muy difícil cambiar de contexto y estar siempre pendientes y disponibles. Ver cómo te fue en el colegio, qué hicieron, hacerle esas preguntas que de repente son como tan básicas, pero que de repente no las hacemos y que le escuchamos y nos quedamos con un bien. No, nada nuevo, sino que poder preguntar más, ver, y tus compañeros qué hacen, y con la profesora qué hacen, ir revisando sus cuadernos, ir viendo los intereses que van surgiendo en ellos, porque comienza también a ser una etapa en que comienzo también a imitar un poquito más de los demás. Entonces, es súper importante esta etapa, porque ya definitivamente, por así decirlo, ya salieron de casa. O sea, cuando ya entramos a primero básico, sabemos que ese niño no va a volver a la casa hasta que ya termine, no sé, sigue la básica, la media, la universidad y el trabajo. Entonces, es muy poquito el tiempo que vamos a tener, pero ese tiempo que vamos a tener, preocuparnos de que podamos marcarle tan fuerte los principios que todas las horas que pase afuera no logren cambiar su identidad y lo que él ha aprendido en la casa. Ya, eso respecto a esta etapa. Mira, hija, es tan importante lo que dices tú, porque aquí ya es como que lo vamos perdiendo, entre comillas, ¿cierto? Porque aquí ya donde se van viendo los resultados del trabajo que se ha hecho con ellos desde los primeros años. Bueno, yo he tenido muchas experiencias nuevas con mis nietos y todo eso. Valesca tuvo que vivir un proceso más o menos fuerte con el niño porque estaba en un proceso que él cuando algo le gustaba o se sentía como contento o se sentía emocionado, él corría, abrazaba y mordía. Entonces el problema es que empezó a morder a los niños. Ella le pasó un proceso bastante fuerte, pero que también ella me decía que uno no quiere fallar con Dios, no quiere fallar, pero son procesos que tengo que llevarlo despacio, aprender. Ahora, como dices tú, este proceso de escolaridad, los niños siempre, el cambio no les es fácil, porque ellos salen de la casa y tienen que soltar a sus papás, y hay un asunto de apego igual, y que lloran los niños. Aquí Yeru también vivió la experiencia de dejar el niño y que lloraba, pero resulta que ahí también hay otra cosa, que a veces los papás dicen, no, porque se pone a llorar, no lo puedo dejar, pero tienes que prepararte para que pase de nuevo otra etapa en que el niño primero va a llorar,
porque no entiende por qué los papás lo están dejando y creen que es como, ¿cierto? Algo, un mundo totalmente nuevo para ellos. Ya sea, siempre dice el que fue a la escuela, ¿quién no lloró el primer día de clase, ¿cierto? La Vale no lloró, fue la única que no me dio ningún berrinche. La Vale llegó, pero ella ya tenía una manera donde estaba con los niños de la iglesia. Entonces, como ella llegaba y compartía con todos los niños, entonces cuando llegó a la escuela llegó manduqueando a todos los niños pensando que ella seguía estando en la iglesia y todo el asunto. Entonces, no le fue complicado. Pablo sí lloró, claro, el primer día totalmente, los padres lo tienen que dejar, ¿cierto? Y lo dejan ahí y ellos, pero es impresionante porque primero yo me acuerdo que también aquí había un chico que la mamá lo dejaba día por medio para que no fuera tan fuerte, pero al final el niño no podía superarlo tampoco, porque era un día estoy feliz con mi mamá y otro día me voy para allá y como que un día me castiga y otro día no me castiga. El niño tenía que aprender que era su nuevo sistema de vida. Entonces yo le decía, tienes que dejarlo, o sea, tienes que dejarlo todos los días, aunque primero sientas que llora y que no, déjalo. Hoy día los chicos, después los niños no quieren irse, los niños aprenden a jugar, ellos se divierten, después entran en este nuevo sistema y es hermoso verlo, ¿cierto? Como van ellos, son felices adentro, disfrutan con sus amigos, se hacen nuevos amigos, pelean, porque también aprenden a pelear, ¿sí? Hay que, porque tienen con quién pelear, así que hay que enseñarles también, hay otras normas que no se enseñan cuando, por ejemplo, un hijo es único, que es importante, un hijo único tú no le puedes enseñar eso porque no tiene con quién pelear, pero cuando te das cuenta que se junta con otro niño, te das cuenta que es peleador, entonces hay que enseñarle cómo manejar, cómo compartir, tantas cosas que vienen en este nuevo desarrollo, como dices tú, y la escolaridad. Muchos papás aconsejarle que este tiempo también hay que ser fuerte, porque tienen que prepararse, yo creo, más los papás que los niños, porque a los papás les cuesta soltarlo, ¿cierto? Y que es necesario, también es importante que ellos sepan, no es llevarlo a cualquier lugar, porque hay un jardín cerca, lo voy a dejar en el jardín cerca, tiene que ver con quién, porque tus hijos, como le llamamos a estos, son los tesoros, son preciosos. Y si tú lo dejas en manos de alguien que pueda marcarlos toda su vida, puede marcarlos, y ese tú lo hayas tratado bien, lo hayas formado, cuando llegó ahí alguien lo marcó y el niño quedó totalmente dañado para el resto de su vida, porque tampoco supiste escoger bien, y como decía mi hermana Lidia, quién es la persona que va a estar ahí con ellos y le va a seguir formando el carácter, va a ir reforzando muchas cosas. Entonces es súper importante esto, y decirle eso a los papás, este cambio, van a llorar, primero van a como resistirse a este cambio, pero después ellos aprenden a amarlo, y los padres también tienen que ser fuertes para llevarlos y dejarlos ahí, para que los niños ya comiencen a decir, este es mi nuevo sistema de vida, y aceptarlo, como decías tú, después ya es de por vida, ¿cierto? Sí, súper importante ahí anticipar, una palabra que siempre usamos, para que el niño desde antes sepa qué va a pasar, que va a ir al colegio, que conozca su colegio, el que va a ir, que pueda ver la sala, que conozca la persona que va a estar su profesora, para que desde ya, o sea, sobre todo en los jardines, digo, vaya una semana antes por lo menos, vaya todos los días, que conozca cuál va a ser la ruta, que sepa que usted lo va a ir a dejar y lo va a ir a buscar, porque de repente los papás no le cuentan, simplemente llega el día, lo van a dejar, y el niño siente que aquí me abandonaron, me vinieron a dejar, yo no sé si alguien me va a venir a buscar, no sé qué va a pasar conmigo. En cambio, contarles, prepararlo para todo lo que va a venir, que van a haber más compañeros, van a haber más amigos, ¿ya? Y toda esa anticipación, tanto para el niño, como dice usted también, pastora, como para los papás. Porque Y, sí pasa mucho que les cuesta a muchos sí, papás soltar. a los papás les cuesta a veces más que a los niños, porque los dejan y después los niños quieren ir y sienten, y ya no se quiere venir, ¿cierto? Y dicen, pucha, ¿por qué ahora ya no quiere venirse conmigo? Porque sienten que ya los dejo de querer. Los papás a veces también eso tienen que prepararse. También otra cosa que aquí menciona mi hermana Romina, y que justamente también lo quería mencionar, aquí dice, tuve a mi hijo en un colegio y la verdad nunca se sintió parte.
lo veía aislado porque no le gustaba que escucharan reggaetón y que dijeran garabatos, y podía ver que Dios ya le había marcado su vida. Bueno, mi hermana Romina, ¿cierto? Llevó a su niño con nosotros y llegó un momento en que lo llevó a otra escuela y le pasó esta situación. Y la verdad es que justamente lo que decías tú, Lidia, los niños igual tienen que ir tan bien marcados desde antes, porque estas cosas, ellos van a juntarse con otros niños y depende de dónde van a estar, puede que el entorno sea tan fuerte que los empiece, porque los niños son imitadores. Entonces, y es más fácil que imiten, si hay muchas cosas malas, le va a ser muy fácil imitarlas. Entonces, yo veo que en la misma guardería hay niños que dicen, las mamás dicen, oh, y ahora ya sé dónde está aprendiendo mi hijo, porque llega diciendo esto, ¿cierto? Porque lo escucha en uno de los niños, o porque uno de los niños lo empezó a hacer. Entonces ellos llegan haciéndolo. ¿Te ha pasado o no, Yerus, a ti? Y tú dices, ¿dónde aprendió esto? ¿Sí o no? Sí, sí, amén. Y Sí, eso ocurre. sí, pues y dices, pero entonces seguramente alguien no le está, me decía una mamá que un niño llegó diciendo así como que, y se enojaba y decía, entonces dijo, y un día llegó a la guardería y vio a un niño que lo hacía, cuando se enojaba. Dijo, ya sé dónde aprendió mi hijo esto, ¿ya? Porque los niños ya están en un entorno en que los demás están, hay una transferencia de cosas, ¿ya? Pero por eso es tan importante que los papás sepan el entorno, porque esos niños van a empezar a hacer una influencia positiva o negativa. Y ahí los papás igual tienen que seguir marcando, no, pero esto no está bien, porque todavía pueden traer algunas cosas pues que las traen de allá, ¿cierto? Entonces tienen que aprender a cómo ir manejando, porque los papás igual tienen que seguir cuidando que los parámetros vayan siendo bien cada vez consolidados. Entonces, y los niños van a poder, ¿cierto?, llegar nuevamente y saber que hay cosas que no las tienen que hacer porque no están bien, pero es parte. Qué importante es el entorno, qué importante hoy día muchos niños, como aquí dice la hermana, a niños, yo he estado en jardines infantiles donde les ponen música de reggaetón a los niños para que estén todo el día, todo un rato bailando reggaetón, así los tienen entretenidos, pero reggaetón que son, ¿cierto?, totalmente, son sexualizados. Los niños bailan de una manera y tienen música que es sexual, ¿cierto? Y entonces al final los niños se van dañando en lugar de poder avanzar. Aquí dice mi hermana Andrea, Vicky quedó feliz el primer día en la guardería con la tía Titi. La Vicky estuvo feliz. Bueno, la Gracia también estaba cerca, también corrió, llegó allá y con la tía Titi. Es que lo que pasa es que la tía Titi la conocen antes de llegar a la guardería, ¿no? Entonces, como ya la ven en la iglesia, la ven que ella está ahí, le es fácil. Entonces, gracias a Dios, muchos niños no les ha complicado mucho quedarse, pero sí les cuesta soltarse, lloran los primeros días algunos, pero se entiende porque algunos son primerizos. Entonces, no es fácil para ellos soltar a sus papás, pero es un buen tiempo, ¿cierto? Aquí dice, hola mi hermana, bendiciones. Esperanza le pasaba lo mismo. Ella estuvo en kinder y pre-kinder, pero no entendía por qué los niños hacían cosas que ella no estaba acostumbrada. Y me preguntaba y por qué no se sentía bien. Eso pasa, ¿cierto? Por eso es importante. Ya la niña se nota que venía con una marca. ¿Por qué los niños hacen cosas diferentes? Porque, como decías tú, Lidia, ellos están empezando a conocer que ellos tienen un mundo y después empiezan a entrar a otro mundo y tienen que incorporarlo a sus vidas. Y a ellas les cuesta entender por qué en su mundo es de una manera y después hay otros que no son así. Entonces eso tienen que ir asimilándolo. Carolina González, aún me cuesta soltar a mi hijo. Y recién el otro día estuvo un ratito en la guardería. Y es importante, ¿ves? Yo decía, a veces les cuesta más a los papás soltarlo que los niños, porque los niños desean estar con otros niños, los niños quieren estar con sus padres, correr, jugar, compartir, tienen todo un mundo. Entonces, una guardería es un mundo preparado, como dices tú, para niños, con todo un ambiente especial, con todos sus espacios. Entonces, los niños se sienten que están en un mundo preparado para ellos, se sienten, obvio, muy bien ubicados. ¿Ah? Mi hermana
Lidia, estamos ya, yo quería aportar eso en la escolaridad porque creo que igual es importante, como tú lo decías, esos cambios y que a veces los papás se preocupan porque los niños lloran y que los niños dicen no cuando esté más grande, pero es importante empezar, ¿cierto? Yo creo siempre, he podido aprender ahora, pero siempre que hay una guardería cristiana, de otra manera yo no habría pensado eso, pero yo espero que muchas iglesias abran guarderías cristianas y que hayan gente con este llamado, como lo tiene mi hermana Cindy, gente que colabora con ella, que también siente en su corazón estar ahí. Y saben, los niños realmente siguen en un círculo que está siendo cuidado. Creo que es bueno que los niños salgan y vayan a esos lugares. Creo que es bueno que los padres suelten a los niños porque los niños van madurando, van creciendo. Yo he visto impresionante ver a David cómo va creciendo, cómo han crecido los chicos, mis nietos, por estar ahí metidos en la guardería y estar siendo instruidos con ciertas disciplinas, que los padres no se lo dan así. Entonces, es súper importante, pero como decía aquí, esa etapa debería comenzar ojalá a temprana edad para que los niños vayan preparándose en todo lo que es toda su vida y vayan formando una estructura más sólida, pero qué importante es dónde los llevas. ¿Mm? La cuarentena y sus efectos. Aquí mi hermana Lidia, creo que tienes algo alto que contarnos de esto. Aquí va a ir mi hermana Yeru, ahí nos va a introducir bien en cuarentena. Amén. Amén. Sí, hablando un poco igual de la escolaridad, quería resaltar el hecho de que es muy importante los niños a esta edad son muy concretos, por así decirlo, y ellos necesitan que uno les diga o les muestre. Entonces creo que es muy importante lo que decía nuestra hermana Lidia acerca de... Oye, mamá, me falta. Mira, es muy importante decir acerca de preguntarle a los niños. Ellos, si yo los dejo solamente y no les pregunto qué hacen, no estoy ahí pendiente, ellos van a ver como que yo no estoy interesado o que es algo como anexo a la casa que no tiene mayor relevancia. Entonces es importante que yo les revise su mochila, que quizás yo prepare su mochila con ellos. Mira, vamos a llevar esta muda de ropa mañana a la guardería o vamos a llevar esta muda de ropa mañana al jardín. Vamos a poner esta colación, mañana vas a ver a las tías, mañana vas a ver a tus compañeros, cómo se llaman tus amigos, con quién juegas, a qué juegas, cómo te portaste hoy día. Creo que son cosas que igual es importante y también que ellos vean que uno conversa con la persona que también está a cargo de ellos, de preguntarle cómo estuvo mi hijo hoy día, se portó bien, qué hizo, y que el niño también pueda estar mirando eso y él que sepa que uno está involucrado en el proceso que él está viviendo, porque eso le va a dar a entender, mi papá está pendiente de esto, él va a preguntar si yo me porto bien o mal, o sea que él va a tomar mucho más conciencia de que, no estoy viendo a mi papá aquí quizás en la sala de clase, pero él sí después va a preguntar, o sea que yo también sé que mi papá está pendiente de lo que yo hago o no hago, porque si yo nunca pregunto, nunca digo nada y pasa así, el niño va a decir, bueno, mi papá no está tan preocupado, a lo mejor no es importante lo que yo haga aquí o cómo me comporte. Entonces, por eso es tan importante el que yo esté inserto también en esto y no sea todo solo como ya, tía, aquí está el niño, aquí le dejé la comida, chao, que esté bien, sino que yo me involucre de cierta manera en la formación, así como lo estaba haciendo en las etapas anteriores, que yo pregunte en qué le falta, qué le cuesta, en qué lo puedo ayudar en la casa. Son cosas que no tengo que desprenderme completamente, si bien lo voy a llevar quizás a una guardería, a un jardín, es importante que yo no deje de lado lo que yo he seguido trabajando con él en casa, seguir reforzando, seguir ayudando para que él pueda ir desarrollándose. Y dentro de esto, yo creo que veía cuando revisaba esto acerca de la cuarentena y los efectos que ha tenido en los niños, porque ellos tuvieron que, así como todos, detener su rutina, ¿cierto? Hay muchos niños que nacieron en pandemia, que vemos cómo le ha costado un poco más socializar, que los llamábamos como los niños de pandemia, entonces a ellos no les gusta mucho abrazar, no les gusta mucho el contacto físico, no están muy acostumbrados a ver otras personas, pero en esta edad hay muchos que iban a entrar quizás a un primero básico y después tuvieron clases online y tuvieron que ser ahí como que no pudieron seguir el ritmo normal,
Hay niños que quizás estaban acostumbrados a ir a sus guarderías, al jardín, y tuvieron también que ser separados de esto. Y yo me daba cuenta cómo esto afectó a los niños de una manera fuerte. Y aquí yo les traigo quizás datos acerca de un estudio que hizo la Universidad de Chile. Y este estudio es bien reciente y bueno, es de niños entre 4 y 11 años, pero los resultados yo lo veía y es casi un cuadro depresivo en niños de esta edad. Entonces, para que también podamos ver y estemos alerta a si vemos alguna de estas cosas en nuestros niños, si usted tiene algún niño cerca y lo ve con esto, que usted también pueda ver qué está pasando con él, porque dice que todos los niños aumentaron los síntomas que quizás antes traían algunos niños. Y por ejemplo, yo le voy a poner que estar triste era uno de los que aumentó en un 24%, la falta de ganas, de motivación, incluso para hacer cosas que a los niños les gustaba. Hay algunos niños que, por ejemplo, antes les gustaba mucho ir a la plaza, jugar, hacer cosas, pero después de la pandemia ya, como estuvieron tan acostumbrados a estar encerrados, ya no les da, ¿cierto?, la misma alegría salir. A muchos niños les daba temor salir por el tema del coronavirus, muchos niños que no querían salir porque se podían contagiar, porque su mamá se podía contagiar, porque su papá se podía contagiar, porque era algo que realmente para ellos fue un evento traumático, por así decirlo, el tener que volver a salir y ver que había una amenaza fuera de sus casas. Entonces, el volver a reencontrarse con los lugares al aire libre, con las plazas, con los lugares, el volver a estar cerca de otras personas sin verlas con mascarilla, ¿cierto? Los niños se acostumbraron a vernos con mascarilla y yo recuerdo que Mateo, cuando recién empezó la pandemia, yo salía y él me recordaba, mamá, tu mascarilla, póntela. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que ver que han sido factores que han quizás impactado a los niños de esta edad y que nosotros tenemos que también mostrarles qué es lo normal que nosotros vivimos, que no es lo normal andar con mascarilla o andar sin salir a la calle o estar encerrados en la casa. Eh, Después decía cambios en el apetito, ¿cierto? Algunos niños que empezaron a comer mucho más, y ahí lo vemos, y yo sé que quizá ahí Lidia también lo ha visto en el lugar donde trabaja, que la ansiedad de los niños al estar encerrados los ha llevado a comer más, a consumir más comida y por ende los ha llevado a subir de peso y a tener mayores niveles de obesidad. Entonces es importante que también nosotros veamos, mi hijo, qué hace cuando está aquí en casa, come más de lo que es lo adecuado, de lo que es lo más saludable para él, o incluso hay niños que también han dejado de comer porque se da esas dos formas de que hay niños que de repente ya no tienen apetito, se ven desanimados, se ven desmotivados, ya no les interesa hacer las mismas cosas que antes. Eh, y problemas para dormir, que esta es otra de las cosas, veía hace unos días que ha aumentado la intoxicación en niños y en preescolares, justo a la edad que nosotros estamos hablando, y en adolescentes ha aumentado la intoxicación por melatonina. Y eso es por esto, porque ha habido un problema para dormir. La melatonina es lo que nosotros segregamos para poder dormirnos. Ya nosotros en el día segregamos una sustancia para que nosotros podamos estar en vigilia de día, y ya cuando va oscureciendo nuestro cuerpo va produciendo la melatonina, que es la que nos ayuda a conciliar el sueño. Y esa melatonina se ha fabricado, ¿cierto?, en laboratorio y es disponible para que, con receta médica, obviamente, se supone, se le dé a los niños para que aquellos que tengan dificultades para dormir. Pero ha sido tanto que ya esto se ha estado saliendo de control, por así decirlo, y ya cada día yo veo que hay más niños que necesitan o que las mamás les empiezan a dar este medicamento para que ellos puedan dormir. Y uno de los efectos que ha tenido la cuarentena en los niños es ese, tener problemas para conciliar el sueño, por distintas razones, ¿cierto? Muchas veces por pantallas, los niños han estado mucho más expuestos ahora que han estado encerrados a pantalla, ya sea de televisión, tablets, celulares. ¿Por qué? Porque tienen que buscar una entretención dentro de casa. Entonces hay muchas cosas que han venido a traer problemas para los niños para que puedan dormir. Y también en este estudio los papás pudieron decir qué es lo que ellos veían en sus hijos. Y una de las cosas que yo veía acá y que lo encontraba como muy, muy fuerte era que primero la irritabilidad. Casi un 72% de los niños, según los papás, empezaron a ponerse más irritables y mal genio. El no obedecer, sobre un 70%, los niños empezaron a dejar de obedecer. Y cambios en el apetito. Es como lo que ellos más empezaron a ver. Y
esto es algo preocupante, ¿cierto? O sea, si nosotros vemos esto en los niños que tenemos cerca, hay muchos niños que empezaron a estar más rebeldes, no por el simple hecho, sino que el estar encerrado, yo pensaba, a uno como adulto le afectó el estar encerrado tanto tiempo, el tema de las cuarentenas, el volver a encerrarse, el no poder salir libremente, el no poder compartir con otras personas, nos afectó, yo creo que de grados bastante importantes, y de a poco Dios nos ha ido ayudando a poder volver, ¿cierto?, a una normalidad de poder estar, ¿cierto? Al principio a uno le daba cosas saludar a otra persona de cerca, le daba cosas estar en espacios cerrados, pero Dios también nos tiene que ayudar a ver que esto también lo vivieron los niños, que nos tiene que volver a mostrar cómo están ellos, cómo ha sido esto, preguntarles también a esta edad, ellos ya pueden hablar y decir, me da temor esto no me gusta, me siento irritable por esto, y nosotros también estar ahí, ¿cierto?, viendo estas señales de alerta, porque como yo le decía, todas estas son indicaciones de problemas ya a nivel emocional que pueden desembocar en algo un poco más grave como una depresión infantil o otras quizás dificultades emocionales que hay que ver y pesquisar a tiempo para que no se transformen en algo que después nos cueste mucho más tratar. Mi querida, mira, estamos ya pasaditas en el tiempo y creo que este es un tema que hoy día tú lo acabas de lanzar con esto, la pandemia y la escolarización, y también creo que Lidia tendrá mucho que aportarnos la próxima semana, porque aquí yo creo que ya están siendo bombardeadas con todo este problema, ya se está viniendo encima. Y nosotros lo que queremos igual es darle, no solamente hablar del problema, sino también ver soluciones, que podamos decirle cuál es la manera. Como dice acá, los niños tuvieron un cambio absoluto, los niños la pandemia iba a marcarlos, iba a marcar una generación que venía creciendo sanamente, como dice en un momento, se cerraron los jardines y los niños ya estaban yendo a los jardines, tenían sus amigos, de pronto se interrumpe todo de un momento, ¿cierto? Y esto obvio que va a repercutir, no en el mismo instante, pero ya iban a empezar a venir un montón de consecuencias al respecto. Y ver cuál es la mejor manera, porque igual sabemos que el mundo está tratando de entender y tratar de ver cómo manejar esto, pero también tenemos que aprender a manejarlo. Yo creo que ustedes están, sobre todo Olivia, está viendo ya el resultado de muchos niños que retrocedieron, como decía, cuando compartíamos, que habían avanzado bastante, pero pues retrocedieron en cuanto a todo su desarrollo psicomotriz, muchas cosas, y que yo creo que muchos papás están ahora enfrentando estas consecuencias, lo que hablaba, irritabilidad, mal genio, desobediente, ¿cierto? Cambios de apetito, pueden haber caído en niños que pasaban todo el día, como estaban las cámaras, en las pantallas, muchos papás tuvieron que ponerlos más tiempo, papás que tuvieron que comprarles, inclusive hacerles un celular para que ellos tuvieran sus clases y todo, pero todo eso generó otras situaciones que yo creo que la próxima semana vamos a hablar y abordarla con mucho cuidado, porque creo que es algo que está, ¿cierto?, se está palpando, y que nosotros podamos ahí darle una ayuda, ver el problema, pero a la vez también dar la solución. Amén. Así que creo que esto queda ahora expuesto. Aquí nosotros, Lidia y Jerusa, nos vamos a preparar para ayudarles, y sé que también las chicas ya tienen algo más adelante, pero es necesario que veamos, porque después el retorno de este tiempo, todo esto, si no lo tratamos, los chicos van a quedar con marcas bastante profundas y que van a dañar el resto de su crecimiento. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, que ha sido un tiempo precioso. Siempre cuando estamos en estos temas no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo, la hora, Señor, con tanta rapidez. Nos damos cuenta, Señor, que hay tanto que hablar, hay tanto que decir al respecto, Señor, que la verdad, Señor, es que sentimos que se hace corto el tiempo hablando de esto que es tan importante. Gracias por mi hermana Lidia, Señor, por todos los aportes y todo lo que ella entrega
así también por Yarusa, Señor. También oramos por cada mamá, por cada abuelo, tío que está, Señor, compartiendo con nosotros hoy día también, y nos ha entregado también sus conocimientos, su experiencia, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que quiero dejar antes de irnos. Dice, los padres tienen que tener la sabiduría y el carácter de Cristo para disciplinarnos con la palabra y el amor de Dios. Lo dice mi hermano Guillermo Canales. Creo que es importante por eso el trabajo de cada padre, esa vida que Dios tiene que ir regenerando, ¿cierto? Para poder plasmar en los niños más del Señor. Dios les bendiga mucho. Bendiciones.